Hoy el fútbol argentino vuelve a estar en la escena de la discusión de nuestro país y no por reglas, no por algo estrictamente que tenga que ver dentro de lo que ocurre en el campo de juego, sino por tensiones y pujas políticas. Para poder entender lo que está pasando actualmente, como en todo en la vida cotidiana, necesitamos recurrir a nuestra historia. Y para hablar acerca de todos los procesos que ha sufrido la AFA desde su concepción, es que nos encontramos con nuestro magíster en historia. Ya saben que es una de las columnas preferidas que tengo aquí en Sama Noticias. Y le damos la bienvenida a Maximiliano Martínez. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido a la temporada 2026. Bien. Arrancamos con todo, nos llevamos todo puesto. Bien. Saludo en especial a toda la gente de Sama, gracias por la confianza, por tenerme en cuenta, por recibirme de la forma tan cariñosa que lo hacen, y bueno, empezamos de vuelta y vamos a ver si podemos cumplir con las expectativas de todos. Hay muchas expectativas para este año, ¿eh? Ya después le voy a continuar contando. Hay que matar las expectativas, hay que matarlas porque después estás esperando algo que nunca llega y te angustias. Entonces es preferible no esperar. Bueno, pasemos al tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con esta situación que está viviendo la AFA, porque por primera vez o no sé si es la primera vez, ya no lo vas a contar vos, hay un paro al cual se adhieren todas las categorías del fútbol argentino, en lo que será esta fecha, no, la próxima, y que tiene que ver con este apoyo hacia la situación estrictamente económica que está viviendo Chiquitapia con la justicia, específicamente con Arca, ¿no? Contanos, ¿cómo nace primero AFA? AFA nace mirá qué lindo, pues lo podríamos haber conmemorado, pero no se conmemora el 21 de febrero de 1893. Nace como Association Fútbol agremiada en inglés, y la crea un escocés, Alexander Watson Hutton, el director de una escuela de Buenos Aires que actualmente sigue en funcionamiento y que decide unir a todas las escuelas bajo un sistema de asociación de liga para que se puedan llevar adelante campeonatos. Desde 1893 hasta 1933-34, que se produce la profesionalización del fútbol, las ligas o la asociación va a ir y venir entre diferentes momentos que tienen que ver con la situación política desde el momento. Vos pensá que en un determinado momento, en la década del 10 al 20, convivieron dos asociaciones, la Asociación del Fútbol Argentino y la Asociación Argentina de Fútbol, ¿está bien? De la cual fue presidente 2 veces Aldo Cantoni, gobernador de la provincia de San Juan. Siempre los sanjuaninos tenemos que ver en dos presidencias hemos tenido. Es más, hemos tenido, mientras Aldo era presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, era gobernador de San Juan en 1927. Hasta 1934 que se produce la profesionalización del fútbol y ahí se acaba, se unen las asociaciones y nace una que es la que nosotros actualmente conocemos como la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Está bien? Un dato que quiero dar antes de seguir con esto: hay algo que se transmite constantemente y se repite, y todo aquello que se repite termina imponiéndose, que es que el fútbol no tiene que relacionarse con la política. Yo cuando escucho eso me da un ataque semicardíaco, ¿está bien? Porque el fútbol siempre ha estado unido a la política y no se puede entender al fútbol sin la política, porque el fútbol es una de las tantas manifestaciones políticas que tiene la contemporaneidad. Ni hablar la República Argentina. Si nosotros pudiéramos ver o tuviéramos tiempo para analizar cada presidente de la Asociación del Fútbol Argentino a través de la historia, desde 1934 hasta 2026 que estamos, todos han estado relacionados con los sistemas políticos o los gobiernos nacionales de turno de una forma u otra. ¿Está bien? Tanto desde el primer presidente en 1934 hasta el que tenemos actualmente. Nunca ningún presidente no ha tenido algún tipo de relación política. O ha venido de la política hacia la Asociación del Fútbol Argentino o ha ido de la Asociación del Fútbol Argentino hacia la política. ¿Está bien? Me permito comentarte una cuestión. Vos decías al principio que por primera vez el primer paro en la Argentina. ¿Qué tal si yo te dijera de que a través de la historia el fútbol argentino sería su 5º o 6º paro? ¿Qué tal si yo te contara, que quizás sea el dato más rico, más curioso de todos, que en 1948 el único gremio que le hizo el primer paro al presidente Juan Domingo Perón fue la Asociación de Jugadores del Fútbol Argentino? ¿Está bien? Por el mejoramiento de sueldos, por la cuestión de los contratos y la cuestión de la transferencia. Eso hizo que
se produjera una migración de los jugadores a Colombia y de Colombia terminaran yéndose a España. ¿Está bien? Por eso Di Stéfano termina jugando en Colombia y de Colombia se termina yendo a España. Y ahí empieza esa gloria del Real Madrid. Por eso el peronismo siempre tuvo serios problemas con el fútbol. ¿Está bien? Y no con los otros deportes. Luego, durante la época de Onganía de la Revolución Argentina, hubo un paro en 1971 justamente por la reivindicación de los derechos laborales y por la cuestión de los sueldos. Después, durante la década del 90, en la época de Menem, hubieron 2 paros del fútbol. Y siempre la misma cuestión, la reivindicación de los derechos, porque cuando uno ve la estructura de aquellas AFAs, uno ve siempre la primera división, pero no ve las categorías inferiores. Entonces cuando vos ves un jugador que viene hoy del Argentino A, ese jugador no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene un gremio que lo obligue, no tiene absolutamente nada. Y no tiene las ventajas que tienen los jugadores de primera. Entonces los paros iban por ahí. Antes, te paro entonces porque te voy a retrucar, que sé que esto a vos te gusta. Entonces, no es el primer paro, pero dadas las condiciones en las que se daban los paros anteriores a lo largo de la historia argentina, según lo que vos nos comentás, que tiene que ver para mejorar derechos, podríamos decir que es el primer paro que tiene que ver estrictamente con una cuestión que atraviesa un presidente de AFA desde el plano económico. Porque acá no se para reivindicar derechos, para mejoras salariales, acá lo que se está haciendo es un apoyo, por eso también queremos que después nos cuentes qué hay detrás de esta denuncia. ¿Lo analizamos conceptualmente? A ver. ¿Alguna vez un empresario ha hecho paro? No. ¿Alguna vez un jefe hace paro? Uy, me está metiendo en un problema ahí. No sería lo lógico, pero sí conozco un par que le meten al paro. Está bien, pero una cosa es que te acompañe, otra cosa es que lo haga. Los paros siempre, o las huelgas, nacen de las estructuras bases de una determinada estructura social. ¿Se entiende? Entonces, si vos ves, nosotros conceptualmente a lo de hoy, no deberíamos llamarle paro. Porque quienes están haciendo paro son la patronal, no los obreros. ¿Se entiende? Que serían los jugadores. Conceptualmente esto no es un paro, esto sería una reivindicación, una forma de demostrarle que hay un poder político que puede imponerse sobre el otro poder político, pero no es un paro. Bien. Desde lo conceptual no es un paro. Bien. ¿Está bien? Que si bien hay una estructura democrática que defiende este reclamo, porque los presidentes de cada club, de casi todos los clubes que conforman las ligas provinciales y que a su vez conforman la Asociación del Fútbol Argentino, se han adherido a este reclamo, no tiene la conceptualización real de paro. ¿Reclamo que cuál es el reclamo? Aquí es donde entra esta cuestión. El reclamo es que teóricamente desde el gobierno nacional está llevando adelante una investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino, más específicamente sobre Claudio Chiquitapia y Tobillino, por malversación de fondos y por el no pago de un determinado impuesto en un determinado momento en el año 2023. Desde la AFA plantean que eso sí ha sido realizado y que lo pueden comprobar. Se fue fuera de tiempo, simplemente. Exactamente. Ante esta situación, ¿qué es lo que se plantea? La investigación de la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino para investigar esta cuestión. ¿Sí? ¿Qué tal si yo te dijera que en el estatuto de la AFA, en su artículo 2 y en su artículo 14 de la FIFA, se plantea que ningún gobierno nacional, de cualquier Estado nacional, puede intervenir sobre las asociaciones o ligas que integran la Federación Internacional del Fútbol Agremiados, frente a un mundial tan cerca? Nos basamos desde las preguntas. Estamos a marzo del 2026. Hay una desmundialización impresionante. Sí. No se habla del mundial. Sí. Y vos tenés en este momento al campeón del mundo, en este país no se habla del mundial. ¿Está bien? Bien, pero en otras veces hemos también hablado que el fútbol, y más precisamente en época de mundiales, ayudaban a tapar ciertas situaciones críticas que se estaban viviendo en el país. ¿No está tapando situaciones críticas? No, también. Pero digo, no hablamos del mundial, pero sí hay una tensión política muy importante en nuestro país, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con reivindicación de derechos que realmente tienen que ver. Entonces, si yo veo a alguien que me está hablando del mundial, cuando mañana hay un paro docente y no docente, con movilización, cuando el lunes hay un paro también docente, se está especulando si no hay movilización. Y la verdad que si los canales no están mostrando la realidad que está viviendo el sistema público, el sistema de educación de nuestro país, y me están hablando del mundial, y yo ahí sí... No te están hablando del mundial, te están hablando del AFA. Claro.
¿Está bien? O sea que el uso que están haciendo del fútbol es completamente negativo, por lo que podrían hacer es imponer al fútbol desde el punto de vista positivo. No. Hoy se pone en duda a todos los jugadores de la selección que son campeones. Hay una impronta informativa en redes que lleva adelante esto, a poner en duda la figura de todos los jugadores de la selección. No se habla del Mundial. Los canales de deportes no hablan del Mundial, los canales de streaming no hablan del Mundial. Hablar del Mundial directamente a hablar de esta denuncia en AFA. El problema es esta denuncia de AFA, y quienes llevan adelante esta denuncia son gente que de fútbol desconocen absolutamente todo. ¿Me entendés? Porque son personas que escriben con errores de ortografía, que tienen títulos que no han sido reconocidos, que quieren influenciar sobre absolutamente todo. Si vos te das cuenta, a ver, hay sin lugar a duda una cuestión de falta de la AFA, pero hay una impronta que muestra desde el principio, y no de este gobierno, sino de otro gobierno, que siempre quiso privatizar el fútbol. ¿Y por qué siempre hay una disputa de poder tan grande para lo que tiene que ver con la Asociación del Fútbol Argentino? ¿Por qué todos se quieren siempre disputar? ¿Cuál es la institución económica que genera, legal, que genera mayor cantidad de dinero en el mundo? No la sé. La FIFA. Legal, he dicho, porque ilegal, está bien, son otras. Pero legal es la FIFA. Vos dentro de la FIFA tenés conviviendo a Rusia y Ucrania, a Palestina y a Israel, ¿está bien? A Corea del Norte y a Corea del Sur, a China. Todos conviven dentro de la FIFA, pero no conviven dentro de la ONU. ¿Está bien? Vos en la Asociación del Fútbol, la FIFA hoy tiene mayor cantidad de países que la integran que la ONU. Entonces cuando vos observás todo eso, vos ves que hay por detrás una cuestión económica. Pues bien, esa cuestión económica tiene un submundo que en el mundo se impuso desde la década del 90, que es la privatización de los clubes. ¿Está bien? En Argentina nunca se pudo llegar a eso. Lo más cercano que hubo de eso fue la cuestión de Racing, Ferro y Talleres, de alguna forma. Pero cuando vos estudiás en profundidad a los clubes, vos te das cuenta que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Yo siempre planteo esta cuestión, indistintamente de que los contratos sean millonarios, de que los jugadores sean multimillonarios, de que clubes como River, Boca planteen un montón de situaciones económicas que otros clubes ni lo sueñan. Los clubes siguen siendo de los socios porque el mayor ingreso que tienen los clubes son el de las cuotas y el de las publicidades. ¿Está bien? Y eso hace que institucionalmente ellos nombren a sus autoridades, que son los presidentes de sus clubes, y esos presidentes elijan a las autoridades de esa asociación del fútbol argentino. ¿Está bien? O sea que el proceso de democratización ha sido, y este dato sí te va a sorprender también como los otros, el único que se ha mantenido indistintamente de todos los golpes de Estado que han habido en la Argentina. Desde 1934 hasta el día de hoy, los clubes han elegido a sus autoridades democráticamente, indistintamente de la situación política del país. Con 5 golpes de Estado, durante esos golpes de Estado, la democracia se refugiaba en los clubes. ¿Está bien? Entonces, cuando vos planteas toda esta cuestión, a pesar de la incidencia que han tenido, no sé, durante todos los golpes de Estado, los gobiernos, porque este fútbol que vos tenés hoy tan federalizado viene desde la Revolución Argentina con un presidente que fue Valentín Suárez. ¿Está bien? Vos, la organización del fútbol argentino campeón mundial es durante la presidencia de Grondona, un hombre que estuvo relacionado directamente con la dictadura, con Alfonsín, con Menem, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con Cristina, y que lo puso a Macri en el lugar de presidente de Boca para que después pueda convertirse en un montón de cuestiones. ¿Está bien? Entonces, cuando vos analizás toda esa cuestión, te permite pensar esto. Yo siempre digo, nosotros quienes estudiamos el deporte tenemos una Biblia, que fue el primer texto que se escribió académico a nivel nacional para poder entender el fútbol. Y es el libro de Ariel Sher y Héctor Palomino, Fútbol, Pasión de Multitudes y de Élites. Fíjate, pasión de multitudes y de élite. ¿Está bien? Lo que te están diciendo un sociólogo y un historiador, es que el fútbol no es esta cuestión popular o esta cuestión de élite, es de los dos. Y hay un uso determinado en un determinado momento, valga la redundancia, por unos actores sociales y otros actores sociales. Pero que el fútbol ha estado relacionado con la política desde que nació. El fútbol es política, es la manifestación lúdica de la política dentro de una cancha. Pensalo.
Se puede ver perfectamente en cómo hoy estamos transitando esto y vos tenés gente hablando de fútbol o de ciertas cuestiones sin saber cómo se estructura, por ejemplo, políticamente, desde el punto de vista democrático, la Asociación del Fútbol Argentino. Pensamos en la selección y decimos que representa a la Argentina, y la camiseta de la selección no representa a la Argentina, representa a la Asociación del Fútbol Argentino, no a la Argentina. ¿Está bien? Los atletas olímpicos representan a la Argentina. La selección argentina no representa a la Argentina, representa a la Asociación del Fútbol Argentino. Maxi, siempre...